Hola niños, les habla la profesora Maritrini Muñoz y les voy a explicar un poquitito la guía de esta semana correspondiente al 8 de junio. Lo primero que aparece en nuestra guía es un repaso de la guía anterior. Ya, si alguno de ustedes está un poquitito olvidado, recordemos que en la guía de la semana anterior empezamos a trabajar la noticia, tipo de texto informativo que no es desconocido por ustedes, porque todos los años los vamos viendo. Claro que la complejidad del tipo de noticia, de la información, ya va subiendo un poquitito. Bueno, aquí en este esquema, si ustedes se fijan, está todo el contenido de la guía anterior, pero sintetizado. Primero, la noticia, el propósito siempre va a ser informar. Informar de manera breve, objetiva y clara. ¿Qué significa objetiva? Que la noticia no tiene que tener opiniones del periodista que la redacta. Si aparecen opiniones son de las personas que se entrevistaron, por ejemplo algún testigo, y esas siempre van a aparecer entre comillas. Se transmiten a través de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la prensa, los diarios, y en las redes sociales también aparecen muchas noticias. Deben responder a ciertas preguntas fundamentales. Se dice que son 6 las preguntas fundamentales, pero las que siempre son respondidas son las 4 primeras. ¿Por qué? Porque aparece a veces el cómo, y el por qué no siempre está respondido, porque las noticias a veces están investigándose las causas, por ejemplo, del hecho noticioso, y por eso que no están muy claras las últimas. ¿Responden a qué? ¿Qué sucedió? Y siempre el qué sucedió va a estar contenido en el titular, que se refiere al hecho noticioso. ¿Quiénes? A los protagonistas del hecho noticioso, es decir, quiénes fueron las personas que protagonizan ese qué sucedió. ¿Dónde? Es el lugar, ¿cierto? En específico. ¿Cuándo? La fecha. Incluso en algunas noticias, por ejemplo, es muy importante la hora. Por ejemplo, cuando dan a conocer un asalto o un terremoto, es muy importante la hora en la que sucede ese hecho noticioso. El cómo, que corresponde a las circunstancias, ¿ya? Es decir, cómo se llevó a cabo ese hecho noticioso. Y el por qué se refiere a las causas. Pueden tener estas noticias elementos paratextuales. ¿Y cuáles son los elementos paratextuales? Son todas aquellas imágenes, gráficos, es decir, elementos que nos sirven de apoyo al texto de la noticia. ¿Ya? Dice que puede tener, es decir, no es obligatorio que siempre la presenten. Sus partes son epígrafe, el titular, la bajada, el lead y el cuerpo. Veamos entonces cómo se presentan estos elementos en una noticia que aparece aquí. Fíjense que están destacadas las partes de la noticia. El epígrafe, que va sobre el titular, ¿cierto? Que es una frase muy breve, en este caso es una sola palabra. Luego el titular, que se refiere al qué sucedió, el hecho noticioso, y la bajada, que es un complemento del titular. Luego aparece el primer párrafo. El primer párrafo se denomina lead y la función de este primer párrafo es responder a las preguntas fundamentales, que eran estas. ¿Ya? Entonces ahí debe estar muy sintetizado el qué sucedió, el cuándo, quiénes, dónde. Y luego aparece el cuerpo de la información. Y finalmente los detalles. ¿Qué significa detalles? Que si sacamos esta información que está ahí, la noticia de igual forma se va a entender. Ya, fíjense que ahí les coloqué cada una de las partes destacadas. ¿Ya? Fíjense ahí que hay entre comillas, significa que son las declaraciones de las personas a las que se entrevistó. Y luego yo les coloqué esta tabla que está, todas las características y los elementos del esquema anterior está explicado con esa noticia. ¿Qué característica? Que es breve, ¿cierto? No ocupaba tantas líneas de nuestra guía. Objetiva. ¿Qué quería decir objetiva? Que las opiniones van entre comillas y que también es muy clara. El qué sucedió, dan a conocer señal de TV que emitirá programas educativos. ¿Quiénes? Ya, protagonistas del hecho noticioso, aparece ahí en la noticia, el presidente, ministro de Educación, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. El cuándo, la fecha que aparece ahí,
dónde, ¿ya? En este caso fue La Moneda en Santiago, circunstancia, es decir, cómo se llevó a cabo este hecho noticioso, mediante gestión, dice, del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Televisión. Y el por qué, es decir, cuál es la causa, porque se quiere contribuir a la educación de los niños en tiempos de pandemia. Elementos paratextuales en este caso no posee, ¿cierto? Porque no, si nosotros observamos, no tiene ningún gráfico, ninguna fotografía. Y las partes están ahí destacadas, ¿ya? En este caso están ahí destacadas en amarillo. Niños, es muy importante que ustedes revisen este esquema y después vean cómo cada una de las partes aquí está destacada y aparece después esto resuelto en este cuadrito. En esta tablita ustedes no tienen que hacer nada porque aquí está resuelto. Eso les va a servir de ejemplo para realizar su guía. ¿Ya? Espero que se entretengan con su trabajo, que lo hagan a conciencia. Es importante que sigamos trabajando a pesar de que estamos en un tiempo que es muy difícil, pero es importante que ustedes sigan avanzando en su casita. Que estén muy bien.